compañeros y compañeras. Es un placer de estar acá y después de haber escuchado a la compañera, que da una casualidad, la vida te da sorpresa, como dice la canción. Los dos éramos textiles en aquella época. Yo trabajaba en Ardea, Sociedad Anónima, y si hay alguno que sea de la Unión, estaba allí en la calle Apóstoles y Centenario. En Apóstoles y Centenario, bien frente al Mercado Modelo. Ahí en esa huelga general hice la ocupación junto con los compañeros y, como decía ella, mayoritariamente mujeres. Yo estaba como ayudante mecánico. Tenía 20 años, por eso es importante resaltar de que los luchadores de aquella época no eran ni eruditos ni grandes hombres, eran jóvenes, era el pueblo joven que estaba en la calle. Muchas veces acá estamos con Callejas, que ya somos dos veteranos de esas luchas, cuando vamos a hablar en la asamblea del sindicato, porque hasta aún seguimos firmes dentro de nuestro sindicato, lo primero que le decimos a los compañeros es: nosotros éramos los jóvenes de antes, y ustedes van a decir lo mismo dentro de 20 o 30 años que eran los jóvenes de aquella época, cuando se empezó a perder derechos con un gobierno liberal llevado adelante por un tal Lacalle Pou. Y eso lo van a tener que contar. Y así como nosotros contamos la historia de aquel golpe de Estado, así como contamos la historia de la resistencia de nuestros hermanos, venimos a traer un mensaje que tiene que ser un mensaje para los jóvenes más que nada. Si no se comprometen con el futuro, difícil puedan haber transformaciones, porque son los jóvenes los que hacen transformaciones. Podés perder o podés ganar, eso es otra cosa, pero las transformaciones las hace la gente joven. Recuerdo, y ella, muchas de esas cosas que contaban, yo la viví. En una parte, cuando estaba mirando, le digo ahí a la compañera: estuve en esa iglesia y en ese 1 de mayo con los curas del Paso Molino, Nuevo París y La Teja, y allí se hizo, y le voy a contar una pequeña historia de lo que pasó ahí. Estaba la estación Yatay de tren, y mi madre iba a despedir a una señora que era de Mina y que era vecina nuestra. Yo, caminando despacito, me voy para la parroquia que está a mitad de camino, ahí en Sufrategui, no sé si alguno la conoce. Mi madre me ve pasar y me dice: Quito, ¿a dónde vas? Le digo: mamá, voy a la iglesia. Al ratito mi madre atrás mío me dice: me parecía raro que vos vinieras a la iglesia. Claro, era la celebración del 1 de mayo. Yo no me acuerdo, hoy dijeron del 80, pero me parece que era del 81. Pero vamos a dejarlo ahí, en esa fecha estaba. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué es el espíritu que le falta a nuevas generaciones de ahora? Y que nosotros nos vemos, nos consultamos, conversamos. ¿Qué pasa? A veces decimos: ¿qué pasan con los jóvenes? Y le falta práctica de lucha. Yo recuerdo que soy nacido de La Teja, nací adentro del Club Arbolito, así que imagínense la tradición histórica que traigo como ella del cerro, de haber, porque a veces también ella dijo una cosa importantísima, que la gente era blanca y colorada. Los 1 de mayo de los años 60, si ustedes vieran los gauchos troperos cómo iban firmes con la Federación de la Carne, y ustedes dirán: los gauchos troperos. Claro, en aquella época no habían camiones, eran tropas que se traían, los troperos traían el ganado del frigorífico nacional. Estaban organizados en torno a la Federación de la Carne, y cuando llegaba la columna del Cerro y de La Teja hacia el Palacio Legislativo era impresionante. Entonces, uno que nació en los años 50 y llegando a los 60 empezó a ver eso permanentemente, las luchas en la calle, la resistencia, el pachecato, haber sido también estudiante de la UTU, haber sido dirigente estudiantil, haber sido expulsado
por el que hoy le escuchamos hablar de democracia y fue ministro de Cultura en esa época y fue gran represor como fue Sanguinetti, porque son cosas que los jóvenes tienen que entender. Sanguinetti fue lo más represor que hubo porque fue ministro de Trabajo y cuando aquella fábrica de plástico que había, creo que era Atma o algo parecido, él fue como grandilocuente a llevar empresarios extranjeros y mostrar la nueva tecnología que había en esa época, los compañeros le paralizaron la fábrica. Fue algo extraordinario. Recordar lo que era FUNSA en aquel momento, los aguerridos de los compañeros. Hablábamos con la compañera también el movimiento que tenía el campo textil. En La Unión, en 8 de octubre, donde hoy hay una terminal de ómnibus, allí estaba el Congreso Obrero Textil de La Unión, y el otro local del Congreso Obrero Textil estaba en el Paso Molino. Cuando se juntaban esos dos centros de trabajo, eran miles y miles de trabajadores. Recuerdo una marcha que se llamó la Marcha de las Antorchas por 8 de octubre. Imagínense alrededor de 10.000 trabajadores, todos con una antorcha prendida y en silencio. Aquellas eran cosas imponentes. Y claro, ¿cómo no iba a venir un golpe de Estado? Si la clase obrera cada día más estaba en el ascenso de su lucha, cada día defendía más su conquista. Pero no solo eso, porque a veces uno pierde de vista qué es lo que está pasando en el momento. Nosotros hoy, si queremos analizar y por qué se movilizan los trabajadores, los estudiantes, hay que mirar también un poco alrededor de nuestros países. En aquella época empezaron los golpes de Estado por toda América Latina. Y terminaron con los golpes de Estado más feroces, el chileno y el argentino, donde en Buenos Aires nada más desaparecieron 5.000 compañeros y 30.000 desaparecieron en toda la Argentina. Y en Chile, ustedes saben lo que fue la dictadura de Pinochet. Pero también en Uruguay pasaron más de 50.000 compatriotas por las cárceles. No fue que tuvieron 2.000 presos, 3.000 presos, que llenaron el cilindro, porque era todos los días llevarse trabajadores y estudiantes. Y parece que ellos tenían una vara, según con la vara que te midieran lo que te iba a tocar. ¿No es verdad? De repente llevabas un volante y te llevaba la peor paliza y te costaba la vida. Entonces, el mensaje que siempre estamos dando y cuando conversamos es que si no tenemos esa práctica de la conciencia de la lucha en la calle, difícil, por eso saludamos cuando los estudiantes del IVA resisten y se enfrentan a la dirección, porque ese local que tenían como centro de estudiantil, que en todos los centros estudiantiles a lo largo de toda la vida, yo me acuerdo en el IM, cuando estudiaba allí en Martín C. Martínez y Miguelete, teníamos nuestro centro de estudiantes y lo defendíamos y lo pintábamos como queríamos, porque era nuestro lugar. Y estos jóvenes están haciendo lo mismo y yo no los puedo reprocharle nada, al contrario, reafirmo la actitud de lucha que ellos hacen. Y todos deberíamos hacer lo mismo, pero muchas veces la prensa nos come un poco el coco y estamos diciendo a estos gurises que son medios atrevidos, le faltan el respeto a la autoridad. Es que si no empezamos a faltarle el respeto a la autoridad, nos pasa que hoy en día no podemos prender unas cubiertas en las calles porque ya eso es delito, no podemos ocupar tierra para trabajar porque eso es delito, no podemos, y ya salió la ley, si nuestro sindicato no tiene personería jurídica, va a ser clausurado. Hay toda una normativa que en aquella época también se empezó a gestar y que ellos la aplican en la medida de los tiempos. Hoy no encuentran resistencia de un movimiento popular y están aplicando lo que se le da y lo que se le canta. Ustedes los ven cada día. Todos los días hay una normativa. Hace poquitos días fue un ministro, ayer o anteayer, y se nos rió, es un atrevido. No puede ser que 7, 8, 9 compatriotas mueran todos los días y a este tipo no se le caiga la cara de vergüenza.
Pero el tema nuestro es el golpe de Estado. Y cuando miraba el video, esa lucha fue una lucha a corazón, porque, repito lo mismo, éramos jóvenes, habíamos visto la práctica de la lucha de otros trabajadores, pero nosotros ahora el momento era de hacer esa práctica, de salir a los barrios, de hablar con el vecino, de explicarle por qué estábamos ocupando, que era una dictadura, porque la última dictadura que hubo acá fue en el año 40. Y como nosotros y como todos los veteranos veníamos criándonos en la Suiza de América. En los años 50 había alrededor de 26.000 textiles, pero ya cuando nosotros estábamos trabajando en los años 70, 20 años después, la industria se venía a pique y quedábamos 10, 12.000 trabajadores. La industria frigorífica en ese momento también venía en decadencia. El sistema político venía en decadencia y los trabajadores y los estudiantes salían a defender la democracia. Pero también tenemos que aprender una cosa. ¿Qué democracia queremos defender? Esta democracia burguesa, atropelladora, que nos limita cada día, que cada cosa a los estudiantes les marca. Mañana van a empezar como la dictadura, hay que cortarse el pelo y venir con traje y corbatita. Tranquilo, muchachos, si no, esto de pintarte el pelo, la caravana, ya no vas a poder entrar. Eso era lo que sucedía antes. Entonces nosotros también tenemos que definir qué democracia queremos. Hoy tenemos una democracia, si se quiere, parlamentaria, representativa, aquello de lo de antes también, votame cada 5 años y quédate en tu casa que vamos a ver qué es lo que hacemos. Nosotros tenemos que buscar una democracia popular, participativa, que realmente sea democrática, donde nadie sea más que nadie, ¿no es verdad? Esos términos, la lucha artiguista, que el PIT-CNT la recogió, que el Congreso del Pueblo la recogió, por eso se toma esa medida ya en el 64, que todavía la CNT no estaba fundada, de que ante un golpe de Estado respondemos con la ocupación, huelga general y ocupación de los centros de trabajo. Lo recoge el Congreso, lo recoge el PIT-CNT y después se hace carne en todas las organizaciones. Hoy nosotros también debemos de buscar algún rumbo, debemos buscar algún horizonte, algo que nos aglutine. No puede ser que haya jubilado con 17.000 pesos y tenga que gastar un dineral para poder tomar agua. Es imposible. ¿Cómo le podés pedir a una persona que gana 17.000 pesos que se alimente, pague un pequeño alquiler o ayude a sus nietos, pero a su vez tenga que comprarse el agua? Nos están matando, nos están envenenando y hemos perdido la costumbre y el incentivo de estar en la calle y luchar. Leíamos recién cuando la consigna de un tiempo pasado que decía obreros y estudiantes, y nosotros somos porfiados con el compañero y Ojucopea, hay que agregarle jubilados y pensionistas. Es el pueblo el que tiene que salir y a enfrentar. No es los obreros y estudiantes, son los jubilados también. Y a veces, ¿por qué vamos a la asamblea de los trabajadores y hablamos con los trabajadores? Porque tenemos un aparatito llamado televisión, llamado celular y llamado un montón de cosas que a veces nos contradicen mucho. Y le vamos y hablamos, así como ahora, a los jóvenes que cuando vayan a casa hablen con sus padres, hablen con sus abuelos. ¿Por qué? Porque hoy el viejo se está encerrando dentro de su casa, ya no está saliendo, o a veces tiene que cuidar al nieto, a uno, a dos, darle una mano, pero él tiene que participar vivamente dentro de la sociedad. Porque si no lo hace, parte de nuestra sociedad, que son más de 600.000 jubilados y pensionistas, está quedando adormecida. Y es lo que le conviene al sistema o es lo que le conviene a la democracia, que no es la democracia que nosotros queremos. Por eso esa huelga general. Y a partir de ahí quedó esa semilla y esa semilla de lucha. Así que yo, para empezar y de repente a veces como para darle una introducción a todo esto, le agradezco que hayan escuchado y bueno, y gracias también por la invitación. Si quieren hacer alguna pregunta, pero quiero aclararles algo.
¿Por qué se levantó la huelga general? Porque la CNT levantó la huelga general los pocos que quedaban, ¿no? Otros estaban presos y otros estaban en el exilio, formando la CNT en el exilio. En Brasil había una dictadura siniestra y tenían toda la artillería en la frontera, porque si nosotros intentábamos tomar el palacio y revertir la situación, hay distintas formas de ver este tema, ¿no? Pero a nosotros en la fábrica se nos informó eso, que se levantaba la huelga general y la gente no quería levantarla. De ahí salieron consignas de traidores y no sé qué más. Pero eso tienen que saberlo. A nosotros en la fábrica, en la última asamblea que tuvimos, que ya éramos unos pocos, y ya nos fuimos, que Sereni tenía las fuerzas democráticas para tomar el Palacio Legislativo, que el coronel Leve tenía la Marina y fue traicionado, y que los pocos tupamaros que quedaban estaban apoyando junto con el Partido Comunista y la CNT. Y estaba todo, nosotros éramos muy jóvenes, escuchábamos lo que nos decían, pero tenían todo armadito para tomar el Palacio Legislativo y devolvérselo a la democracia. Pero no se pudo. Estaban las armas, estaba todo organizado. Yo no podía saber eso me lo contaron después, los compañeros que estuvieron en eso. Y se levantó la huelga, pero la gente no la quería levantar, independiente de lo que estábamos sufriendo. Bueno, y muchas gracias. Ahora vamos a abrir el diálogo para si quieren hacer alguna pregunta. Marta, adelante, sí. Para que ya te acercamos el micrófono. Ahí. Ese. Gracias. Bien. Hola, hola. Igual yo hablo bastante alto. Es por la transmisión. Está. Igual no es una pregunta, son comentarios. Lo siento. Ahora sí. Gracias. No, quería agradecer en realidad la convocatoria de los compañeros y compañeras de Sutiga. Creo que realmente es muy emocionante y es necesario seguir generando y construyendo memoria, porque creo que no es solo lo que escuchamos, sino también lo que vamos construyendo cotidianamente. Y principalmente agradecer a la compañera, porque es sumamente emocionante escucharte. Te veía vos y también nosotras acá lagrimeando, porque estamos también, a través de tus palabras, construyendo la memoria de las mujeres militantes que fueron históricamente invisibilizadas, ¿no? Porque además es eso, ¿no? Si vamos al secretariado de la Central, las fotos son todas de varones. Entonces, el encontrarnos con compañeras militantes es muy emocionante. Yo que decía que tenía un comentario porque tengo algún matiz. Yo no creo que a las nuevas generaciones nos falte lucha. Tenemos nuevos desafíos y son diferentes. Por suerte no, gracias a la lucha. Gracias a la lucha no tenemos que enfrentarnos al terrorismo de Estado en este momento, aunque se disfraza y tiene sus matices. El sistema capitalista y patriarcal todo el tiempo le busca la vuelta para oprimirnos. Lo que sí quería decir, porque pasamos por un 27 en el que estaba toda la teja llena de compañeros y compañeras. Yo marché junto a mi abuela súper emocionada en el barrio familiar. Tuvimos la semana pasada la movilización de estudiantes y docentes y trabajadores de la educación y de la Federación Uruguaya de Comercio y los Servicios, y al día siguiente del Zunca. Creo que en realidad venimos movilizando muchísimo y venimos generando muchísima lucha. Tal vez sí, es diferente. Y sí, el mundo ha cambiado y los compañeros y compañeras militantes también. Pero sí quiero dejarles como la certeza que no todo está perdido, que hay juventud y hay un montón de militancia organizada y queriendo de verdad dar la pelea para transformar el mundo y hacer un mundo mucho más justo e igualitario. Y lo vemos cada 8 de marzo, lo vemos cada 20 de mayo, lo vemos cada marcha de la diversidad
y lo vemos cada 1 de mayo también cuando llenamos en todo el territorio nacional las plazas de nuestro país. Y creo que eso es algo que también nos tiene que enorgullecer, pero no para conformarnos, sino para pensar en adelante cómo seguimos construyendo la lucha. Perdón por la extensión, pero me parecía, por lo menos yo sentía la necesidad de poder transmitir eso. Seguimos adelante, compás. Muchas gracias de nuevo. Sí, como decía la compañera, el otro día, yo que me crié y nací en La Teja, fue extraordinario. Y haber caminado esas calles, como dice, en la Alameda, me trae esa emoción. Pero le quiero contar un pequeño encuentro que estuve allí, y tiene que ver con un trabajador de la química y del BAO, el negro Eduardo Rosado. Fue uno de los compañeros que trabajaba en el BAO, tremendamente solidaria la dirección del BAO, porque salían camiones una y otra vez hacia Juan Lacase. Yo creí que iban a pasar, pero en los títulos que había decía el BAO y las textil de Juan Lacase, y llevaban la alimentación, porque el pueblo de Juan Lacase en aquella época era Campomar y Soula. Ocupada la gente de que iba a vivir, si vivía del trabajo de Campomar y Soula. Y él, seguro. Entonces, el sindicato del BAO participé en uno de esos viajes, se les llevaba alimentación y para resistir y mantener la ocupación de esa textil. Pero ¿por qué di un nombre y un apellido? Porque el compañero fue duramente perseguido, se fue al exilio, pero como buen trabajador y proletario también cumplió con su papel internacionalista y murió combatiendo en El Salvador. Y en el día de ayer llegaron los restos a nuestra tierra. Entonces fue un trabajador, obrero, dirigente de la química, dirigente del PIC-CNT, que estuvo en la Federación del Vidrio en el momento que se declaraba la huelga, y él continuó como trabajador, como obrero, como internacionalista a lo largo de su vida, y hoy lo tenemos por suerte de nuevo sus restos aquí en nuestro país. Pero bueno, en algún momento se le hará el homenaje que necesite, pero ya esta reunión es parte de los homenajes que es y recordación para los compañeros que estuvieron al frente de todas esas batallas. Gracias.